En ningún lado, la política se vive como en Radio Fórmula Campeche, con las voces que desde adentro responden a todas las preguntas. En Mesa Revuelta. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Mesa Revuelta. Les saluda Homero Bojorquez. Voy a presentar a quienes ya están en la mesa. Ya estamos aquí debatiendo ya muy temprano. Con todo. Entre las 7:30 que llegamos estamos ya en los debates. Bueno, les recuerdo antes de presentar a quien está en la mesa que este programa se repite a las 5 de la tarde por esta misma estación y que nos puede ver a través de la plataforma Facebook Live en NCS Campeche. Y ahora sí voy a dar la bienvenida a quienes ya están en la mesa. Yolanda Valladares Valle, buenos días, bienvenida. Buen día, Homero. Un gusto estar aquí con el auditorio nuevamente. Alberto Kutz, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días al auditorio de Núcleo Comunicación y a la Mesa Revuelta y a Homero Bojorquez, ¿no? Muchas gracias. Ricardo Medina, muy buenos días, bienvenido. Gracias, Homero, y gracias a todos los que nos hacen el favor de escuchar. Buenos días. César González, buenos días, bienvenido, como siempre. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, y hoy estamos ya en los días de pura pachanga, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con el primer tema. La semana pasada compareció ante los diputados del Congreso del Estado el secretario de Finanzas, Israel Arracilla, para explicar el paquete económico para el 2026 y de manera especial explicar el destino del crédito estatal que se pretende 1,000 millones de pesos para pagar a 20 años. Explicó técnicamente cómo será invertido en las vías de comunicación del Estado y en el mantenimiento de tramos carreteros en varios municipios que aseguró complementarán las inversiones. La gobernadora Laida Sansores manifestó que el crédito es necesario por los recortes de recursos federales que vendrían de al menos 500 millones de pesos, sin descartar más ajustes negativos entre 400 y 700 millones. En la comparecencia de finanzas, el presidente del Congreso, Antonio Jiménez, insistió en cuestionar la necesidad del endeudamiento y sus beneficios. De la misma manera, en los días previos comparecieron las presidentas y los presidentes municipales para justificar ante los legisladores que las propuestas de ley de ingresos para el próximo año, en los próximos días, el legislativo tendrá que sesionar para votar el presupuesto del Estado y los ayuntamientos. Bueno, recordamos que entre los alcaldes no compareció el de Carmen, ¿no? Y que por ahí, bueno, pues fue una comparecencia que pues, se prolongó bastante, ¿no? Pero bueno, Ricardo Medina ha estado publicando en sus redes sociales sobre este tema. Adelante, Ricardo, tú tienes información ahí interesante para la ciudadanía. Pues la verdad sí, ha sido un tema que se ha generado pues una serie de puntos de vista, ¿no? Iniciando con la polémica que se generó por la postura, ¿no?, contradictoria entre diputados de Morena que cuestionaban esto, ¿no? Y pues yo creo que... Y que Antonio la mantiene, ¿no? Y Antonio, no sé si la mantenga, pero bueno, finalmente creo que fue algo que llamó mucho la atención, ¿no? Pero independientemente de esas posturas políticas, yo creo que sí es muy importante que los ciudadanos revisemos a detalle qué es lo que se está proponiendo por parte del gobierno. El gobierno está proponiendo endeudar a Campeche y en consecuencia a los campechanos por 20 años para contratar un crédito de 1,000 millones de pesos. Así tal cual. Creo que no es correcto que se diga que es algo, una inversión productiva. Es una deuda, es un préstamo y ese dinero se tiene que pagar y se va a pagar más de los 1,000 millones porque finalmente siempre se paga con intereses. Entonces, es una cantidad de dinero que pues al final nos cuesta a todos los campechanos porque somos nosotros los que los pagamos y lo vamos a pagar pues ampliamente en un promedio de 150, 174 millones por año durante 20 años, ¿no? Entonces, es una cantidad muy, muy fuerte, ¿no? Y que evidentemente pues va a restringir la posibilidad de invertir en algunos otros rubros. Entonces, de entrada yo sí quisiera dejar claro algo. Yo no estoy en contra de que se contrate deuda. Las deudas como tal, cuando son bien pensadas, cuando están dirigidas a acciones que van a resultar en beneficio de la gente, pues siempre son positivas, ¿no? Son instrumentos finalmente para que el gobierno pueda hacer cosas, ¿no? Pero la clave está en que las condiciones y en lo que se destine finalmente sea algo verdaderamente útil,
conveniente para todos, y sobre todo si es una cantidad tan importante que va a comprometer a todos los campechanos, pues lo menos que esperaríamos es que el mayor número, el mayor volumen, el impacto positivo que represente esa deuda, pues bueno, sea verdaderamente constatable, que sea algo que esté fuera de cualquier duda, ¿no? Que nos beneficie verdaderamente como campechanos a todos. Y es ahí donde comienza finalmente a saltar las dudas. Por principio de cuentas, creo que es sumamente, para mí, incorrecto que ya prácticamente a nada de concluir este gobierno, ¿sí?, a menos de un año realmente, ¿no? O sea, en lo que va a quedar, porque aunque termine en el 2027, hay que tener claro algo. Cuando comienzan los tiempos políticos, los gobiernos ven acotadas sus capacidades, ¿no? Entonces, a nada de que este gobierno prácticamente termine, pues quieran contratar esto. ¿Por qué no lo hicieron en el primer año, en el segundo año? Normalmente los gobiernos lo hacen arrancando para que tengan la posibilidad de ejecutarlo bien, pero al mismo tiempo cubrir dentro de su administración con parte esta deuda. Pues no. Bueno, no sé. el primer año fue de diagnóstico. Fue de diagnóstico y el segundo año fue de pensar qué iban a hacer y el tercer año se la pasaron también así y llegamos a este cuarto año y bueno, entonces se nos ha ido el tiempo. En segunda, el secretario de Finanzas ha señalado reiteradamente que esta inversión es una inversión productiva y que va a generar más dinero y entonces, bueno, chequemos de qué se trata. Él habla de invertir en 9 tramos carreteros en distintos puntos del estado. 9 tramos carreteros que representan un total de 256 kilómetros longitudinales, lineales de rehabilitación. Estrictamente en promedio esto nos representa más de 4 millones de pesos, ¿no? Que cada tramo, o sea, que cada kilómetro nos va a costar en rehabilitación. El tema aquí es que algunos tal vez pudieran justificarse, pero otros muchos están en circunstancias que hay que revisarlo y hay que entenderlo así, por su propia situación geográfica, por el número de comunidades y de personas que impactan, inclusive por la productividad que se genera ahí, porque parte de lo que se ha querido argumentar es decir, es que estos caminos van a servir para sacar las cosechas y todo. Bueno, precisamente se ubican en zonas que ni hay muchos habitantes, ni hay cosechas, ni hay finalmente una actividad que lo justifique como tal. Yo pensaría que si se va a hacer una inversión de este tipo, se haga en algo que verdaderamente redunde en un gran beneficio para la ciudadanía. Hay N cantidad de cosas que se pueden destinar, ¿sí? Si se quieren hablar de carreteras, ¿por qué no, por ejemplo, resolvemos el problema de la carretera Campeche-Carmen, a llevarlo a cuatro carriles? ¿Por qué no resolvemos carreteras que hoy han cobrado vidas, por ejemplo, a muchos maestros, como la Jopelchen-Calakmul, como la Campeche-Jopelchen, la de Palizada, ¿no? Que tanto se ha anunciado que la van a intervenir, no se tiene claro cuándo, ¿no? En fin, incluso si se quiere ver temas productivos, que tengan asociación con la capacidad, con lo que, para sacar las cosechas de los productores agropecuarios, por ejemplo, el tramo que va desde Bonfil hacia Laureles, Cano Cruz, que son zonas maiceras, de soya, de sorgo, ¿no? Están destrozadas esas carreteras y simple y sencillamente no se están considerando. Entonces, no queda claro, el secretario de Finanzas nunca presentó un estudio de costo-beneficio, una argumentación que diga, esto lo vamos a hacer así, nos va a representar tal cuestión. Entonces, pues pareciera entonces que muchos de estos tramos, por lo menos 3 o 4 de los 9, pues están pensados más que nada para que sean, pues, lavadoras de dinero, ¿no? Y que de esa inversión que se va a destinar a esas supuestas carreteras, realmente se saque dinero para las actividades electorales que van a estar, curiosamente, casualmente, a la esquina, ¿no? En muy poco tiempo. Entonces... Uy, para hacer ganar a Liz van a necesitar más van que a eso. necesitar, pero bueno, que sueñen. La realidad es de que si quisieran realmente sacar dinero para invertir en carreteras y todo esto, vamos, con lo que se está gastando hoy en presupuesto, hay muchísimos rubros donde se podrían apretar un poquito el cinturón y poder lograr finalmente recursos extraordinarios. Por ejemplo, la Oficina de la Coordinación General de la Gobernadora del Estado. Esa sola oficina tiene un presupuesto de 83.251.000 pesos. Recibe más dinero la Oficina de la Gobernadora que la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo. Entonces, ¿cómo quieres tú justificar de decir que quiero un préstamo de 1,000 millones de pesos para levantar la economía de Campeche, cuando
la oficina burocrática de la gobernadora tiene destinado más dinero en el presupuesto que la propia Secretaría de Desarrollo Económico. ¿Cómo quieres que creamos que es cierto esto, que se quiere levantar la economía, cuando de todo el presupuesto del estatal, de los 27,000 millones, solamente el 2% lo están destinando al sector económico del Campeche? ¿Sí? Entonces, pues son incongruencias, ¿no? Creo que al final esta petición de deuda tiene muchas cuestiones que generan duda, muchas cuestiones que no están claras, y por eso es que hemos venido señalándole a la opinión pública que pues al final tenemos que estar atentos a las decisiones que se tomen al respecto. Yolanda Valladares. Bueno, pues finalmente, ¿quién va a cerciorarse y auditar que ese gasto efectivamente se destine a esas carreteras? Pues ellos mismos, ¿no? Nada te garantiza que ese dinero vaya invertido ni siquiera a ese proyecto de carreteras, porque pues hemos visto que en este gobierno de repente por ejemplo, me parece que ahí hay carreteras que se supone que ya se informaron que ya estaban hechos en el informe anterior de la gobernadora, y pues sí, como controlan absolutamente el poder legislativo, el poder judicial, y tienen el control absoluto del Estado, pues ellos van a aprobar este endeudamiento sin duda alguna. Van a usar una parte para la campaña de la candidata de Laida a la gubernatura, y van a hacer lo que quieran, y los únicos que pueden ponerle un hasta aquí a este gobierno pues son los electores, ¿no? En el próximo proceso electoral. Bueno, pero para eso está la Contraloría, la Auditoría. Pero se auditan ellos mismos, o sea, no hay órganos autónomos. Ya acuérdate que los desapareció este régimen, donde de transformación democrática, autoritaria y totalitaria, ¿no? Esa es la gran transformación de los que ellos hablan, ¿no? Así que me parece un poquito ocioso seguir discutiendo. Creo que aquí lo relevante de esta circunstancia política, sin duda, es la fractura que hay al interior de Morena, donde sus propios diputados se le rebelaron a la gobernadora. Ahí el meollo es cuál es el trasfondo de esa rebelión, ¿no? Porque hasta ahorita habíamos visto que estaban bien alineaditos todos, jalaban para el mismo rumbo. Tal vez me atrevo a pensar que los ánimos se empezaron a caldear, porque obviamente Morena en estos momentos, la Morena campechana está fragmentada entre los aspirantes a la gubernatura, ¿no? Está dividida. Y creo que el trasfondo de esta diferencia que a final de cuentas lo que le da realce e interés público a este anuncio de la deuda, pues es la división del Congreso, ¿no? Es lo que hace el escándalo público, y es lo que la gente hace que voltee a ver qué es lo que está sucediendo en el Congreso, y que Entonces, ¿tiene trasfondo electoral o económico? De los dos, obviamente. Entonces creo que esto todavía no ha dado lo que tenga que dar. Lo de menos es la deuda. Ellos van a contratar esa deuda con su mayoría en el Congreso. Sin duda vamos a ver a los diputados azules disfrazados, o digo de guindas, disfrazados de azules, votando a favor. Sin duda va a ser eso. Aquí el trasfondo político es la división interna que hay en Morena rumbo a la gubernatura, que se va a decidir el próximo año. Bueno, damos la bienvenida a Jack Valle. Muy buenos días a Buen todos día. los auditores, muy buenos días a todos. Bueno, y vamos a un corte y regresamos para más comentarios. Ya, José C. Continúa en Mesa Revuelta. Haz contacto con los editorialistas en Twitter, @NCS Noticias, y opina al 981-13-8-1142.
Lo que no sabías de la política en Campeche lo estás escuchando en Mesa Revuelta con sus protagonistas. Es nuevo. Ya estamos de regreso y me está persiguiendo el alemán porque no presenté a Pepe Segovia. Buenos días, bienvenido. Ya me anda persiguiendo el alemán también, man. Gaspar Alberto Kutz. El dichoso préstamo en el 5º año de gobierno. ¿No suena lógico? Suena metálico. Suena más a metálico. Pero además sí suena metálico porque dentro de la bancada del partido en el gobierno es donde empezaron el relajo. Nosotros no hicimos nada. Es más, ni sabíamos que venía un préstamo. Cuando sube el diputado de Morena, el coordinador, el que es el presidente de la gran comisión, de la Junta de Gobierno, y les dice, a ver... le decían antes, ¿no? Ese no pastorea ni a su vecino, creo, porque se sube a criticar el presupuesto que le envió su gobernadora, la gobernadora de su partido, como diciéndole, espérame, ¿por qué vas a endeudar al Estado? Ahí está la primera gran pregunta, ¿por qué surgió eso? Se supone que los diputados del partido en el gobierno defienden, uno, el presupuesto del gobernador, defienden la ley de ingresos y sus cuentas públicas. Y con lo que está pasando con Antonio Jiménez, alias Jimenitos, me parece que hay un problema grande dentro del gobierno y que refleja una cosa. El presidente de la Junta de Gobierno de alguna manera está diciendo que este gobierno no ha hecho nada y que está endeudando al Estado. Pero además, él mismo hace unas cuentas, supongo que lo asesoraron, y muy bien, porque dice que de ese préstamo, al final, vamos a salir pagando los campechanos 2.100 millones de pesos. No lo digo yo, ahí está la comparecencia donde él lo dijo, y que se lo dijo enfrente, en sus narices, al secretario de Finanzas. Por cierto, que es chilango. Y no tengo nada contra los chilangos, pero la gobernadora se trajo más de medio gabinete de gente de fuera, que no conoce cómo funciona el Estado. Y tan es así que, por ejemplo, el secretario de Finanzas fue exhibido de fea manera, cuando en otros momentos los diputados de su partido defienden al secretario de Finanzas. Lo arropan. Lo arropan, claro. Pero es que se me hace que no Por eso, comparte, por eso ahí, no reparte, lo que no no salpica. suena lógico, suena metálico, porque además lo exhibieron tanto a esta persona que se llama Israel. Arrael, ¿no? Israel Larracilla. Los pitufos. Sí, Ah. bueno, aquí estamos. Entonces, lo peor que fue exhibido el secretario de Finanzas del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque cuando Antonio Jiménez le dice, oye, pero al final vamos a seguir pagando 2.100 millones en créditos al final, entonces exhibe al secretario, porque el secretario, balbuceando, incómodo, saca unas cuentas rarísimas en cuanto a que esto va a ser para infraestructura de carreteras. Hombre, pero ni siquiera le salieron las cuentas porque van a hacer una carretera, creo que son 7 kilómetros para Calquiní, 4 para Tenabo, así, una cosa que ni él lo entendió. A final de cuentas, lo que estamos viendo es que ese dinero es simplemente una manera de justificar el hueco económico que tiene este gobierno porque no tiene planeación. Y voy a poner un ejemplo de que un gobierno no tiene planeación como el de Laida Sansores. Porque cuando le preguntan, oiga, ¿cuánto nos está costando el dichoso COSH? No, pues nos sale 40 millones de pesos mensuales. No, pues ¿de qué estamos hablando? Es un gobierno que no tiene planeación, porque si sacamos las cuentas en 5 meses por 40 millones de pesos, por 420, son 200 millones de pesos nada más, que se están tirando a la basura, porque es dinero gratuito. No, y lo que cuesta sostener el tren, el camión ligero. Pero estamos hablando de lo local, que es el COSH, que es una obra que creíamos que la única obra que le podía haber salido al gobierno de Laida era el COSH, y es un fracaso total. No hay planeación, se está yendo el dinero a la basura y a los bolsillos. Por eso yo creo que tiene bien su eslogan el gobierno de Laida Sansores, gobierno de todos los Sansores, porque toda su familia de la gobernadora está incrustada en el gabinete. Por eso no hay dinero que alcance.
quieren doy nombres. La señora que está en la remodelación del centro histórico, que manejó 200 millones de pesos el año pasado, es la cuñada de la gobernadora. Termino con un asunto. Me parece que al final de cuentas el Poder Legislativo tiene la fecha límite hasta el 20 de diciembre para aprobar esto. Y lo van a salir aprobando. ¿Quiénes lo van a aprobar? Creo yo, al final de cuentas. Morena, porque le van a doblar las manos a Jimenitos. La va a aprobar el PAN con sus 2 diputados exiliados, pero son del PAN. O sea, no hay que negarlo. Salieron de las filas azules. Que ahorita son rebeldes, esa es otra cosa. Lo van a aprobar, me parece que los de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué? Porque traen acuerdos con sus municipios, van a tener que soltarle 2, 3 pesos a los municipios. Y me parece que lo van a aprobar los del PRI. Me parece. Al final de cuentas lo van a aprobar porque con todo el crédito, los diputados van a resolver con intereses, así de fácil, intereses personales y de partido. César González. Muy bien, vamos a platicar entonces acerca de este proyecto de inversión que justamente busca la gobernadora Laida Sansores. Primero decir que lo que se pretende pedir, aprobar por el Congreso del Estado, son 1,000 millones de pesos. Es decir, dado quienes vimos la comparecencia del secretario, pudimos observar que justamente una de las declaraciones del secretario fue que estábamos nosotros en un muy buen estado financiero, bien evaluado, bien acertado, y que justamente el Estado soportaría no solamente 1,000, sino hasta 2,000 millones de pesos de préstamo, pero se está siendo justamente responsable a la hora de tener los números y por eso solamente se pide 1,000 millones. Escuchaba yo las diferentes opiniones de quienes justamente compartimos esta mesa, pero no me voy a desviar solamente a atenderlas, sino que también a justamente comentar que el plan de inversión para Campeche 2026 sea sea el año antesala del tema electoral, ¿sí? Está compuesto y dividido en diferentes rubros. Y no solamente se compone de este plan de inversión que justamente pide los 1,000 millones. Estamos hablando de un plan de vivienda gestionado por la gobernadora Laida Sansores, por CONAVI, por el Infonavit. Estamos hablando del plan Campeche, que justamente abraza este proyecto de inversión. No está desfigurado, no está desalineado. Tiene un propósito este plan de inversión, que es acompañar el plan Campeche. Y el plan Campeche significa nuevos centros de distribución, nuevos centros de acopio, nuevas rutas justamente para las y los campesinos que tienen que atender el maíz, que tienen que atender la caña, que tienen que atender la carne, la leche y el arroz. Justamente esas son las rutas que se están encaminados a atender con este préstamo de 1,000 millones de pesos. Tan solo eso va a atender los nuevos canales de distribución y de centros de acopio. Y estamos hablando de maquinaria pesada que va a transitar justamente en estas nuevas rutas. Estamos hablando de camiones de distribución y de justamente un mayor flujo de vehículos, lo cual evidentemente en unos 6 meses lo que estaríamos hablando en esta mesa revuelta sería del estado deplorable de las carreteras por donde justamente existe el plan Campeche. Pero bueno, el plan Campeche va acompañado de este plan de inversión. Pero adicionalmente tenemos en educación la llegada de la Universidad Rosario Castellano, otra gestión justamente de la gobernadora de Sansores, para el puerto de Carmen, justamente el dragado para volverlo a echar a andar y recuperar ahí justamente uno de los puertos más importantes que tiene el estado, los nuevos 2 polos de desarrollo que tiene Campeche el año que viene, un polo para Cibalché, un polo para Ceiba Playa, donde ya está justamente aterrizado la cementera, la 5ª planta cementera más grande del país, que es de Cruz Azul. También tenemos en materia de energía justamente el desarrollo de la subestación de Atasta, gestión también de la gobernadora, el acuaférico, justamente, que tanto se ha quejado este ayuntamiento de la capital que no tiene posibilidades de invertir justo para desarrollar vivienda en Campeche capital. Bueno, pues la gobernadora a través de la presidenta ya justamente hay un plan de inversión de cerca de 818 millones de pesos para la red de distribución de agua potable en Campeche y en Ixpujil también. Si hablamos de otras cosas, podemos ver justamente que el proyecto de inversión va a acompañar no solamente el plan Campeche, sino que
Además, cuando uno desarrolla o detona el sector de construcción, esto tiene un desdoblamiento natural, y entonces en ese sentido lo que se busca es que la gente tenga flujo, ¿sí? Estábamos escuchando, ahora me voy a meter un poquito sobre las carreteras que justamente se van a atender. Bueno, sí se atendían con el programa operativo anual, el POA de la Secretaría de Desarrollo, de Obras Públicas, sí se atendían las carreteras en la medida de las posibilidades, pero hoy se van a reconstruir. Quienes transitamos por el estado conocemos que la salida de Escárcega rumbo a Xpujil está en decadencia, y siempre ha sido un tramo que se pelea con la federación porque embona el municipio con una carretera federal. Y entonces en ese limbo, hoy el gobierno del estado lo que hace es apostarle justamente para desarrollar justamente este tramo. Y no solamente con la carretera, sino con drenaje, con todo lo que tiene que llevar esto. Y bueno, atendiendo también a los temas que aquí comentaban, me parece muy responsable el hecho de justamente detonar el programa carretero que acompaña, y que si bien lo que vimos en anteriores gobiernos a la hora de pedir préstamos, pues era para mejorar el malecón, pues era para poner unas banderitas, pues era para poner un canal de distribución vial en la avenida Gobernadores, que no ayudó en nada, solamente empeoró el tráfico, y que vimos que también lo pidieron para el puente de la Unidad, que terminó resolviendo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando llegó con 200 millones de pesos adicionales. Y que toda esa deuda hoy la cargamos. Y si bien este gobierno no pidió deuda al inicio de su gobierno, sí pagó la deuda de Alejandro Moreno, de Fernando Ortega Bernés, sí, que le cargaron al Estado. Una deuda que no vimos, Ortega Bernés no se mete. Por supuesto que sí, también hubo deuda de parte de Fernando Ortega que está pagando este gobierno. Y este gobierno ha sido muy responsable a la hora de cumplir con sus obligaciones fiscales. Tan es así que, insisto, está bien evaluado. Ahora, ¿quién lo va a aprobar? Sin duda alguna hubo un error político de parte del compañero Antonio Jiménez. Lo he señalado en esta mesa. Un error político al, de entrada, negarse, ¿no?, a la evaluación de justamente el trasfondo de este proyecto de inversión, ¿no?, en un entendimiento de negación ideológica para decir no a la deuda, no al préstamo, no, sin dejar de ver que era un asunto del Estado que lo comanda la gobernadora Laida Sansores. Si bien es de sabios recomponer y de cambiar de opinión, yo espero que su voto sea a favor, junto con la de los demás compañeros y compañeras diputadas, y lo hablo desde una posición enteramente partidista. Sin duda alguna, me parece interesante el voto del PRI, que aquí está su presidente del partido. Será importante, interesante ver cómo votan este presupuesto, porque aquí lo hemos ya escuchado a Ricardo, hemos ya escuchado los planteamientos que hace, bien desde la oposición, bien, nosotros los consideramos atinados en el sentido de que justamente es su papel cuestionar, ¿no? También desde el PAN, y bueno, los de Movimiento Ciudadano, que tendrán también que verse, pues, ahora sí que alineados o no alineados con este proyecto de inversión, que si ellos lo entienden, ¿sí?, pues lo entienden las y los demás. Pero será interesante ver la postura de los partidos políticos de oposición, tanto de MC como del PRI, en esta última votación, teniendo en cuenta que el presupuesto se vota en dos tantos. Primero es la votación del presupuesto con mayoría simple y el proyecto de ley de deuda con mayoría calificada. Bueno, y a mí me llama también mucho la atención que es la primera vez en la historia de Campeche que tenemos tantos diputados federales y senadores que no fueron capaces ninguno de alzar la voz para pues que ese presupuesto, ese dinero que se requiere, que dicen que se requiere, pues gestionarlo entre todos, ¿no?, a nivel federal. Pepe Segovia. Buen día, Homero. Fíjate que intentaré no repetir mucho de lo que se ha comentado en esta mesa, porque se coinciden varios puntos. Principalmente en que pareciera que este gobierno no tenía una planeación muy clara de lo que tenía que hacer. Ha llegado a este quinto año donde se pretende aprobar un endeudamiento de 1,000 millones. Coincido en que se va a aprobar finalmente por el Congreso del Estado, y también coincido en que se va a aprobar por la gran mayoría de los diputados de diferentes bancadas. Lo cierto es que me parece que no había una planeación concreta en este gobierno, y que hoy llegó impulsado por la misma presidenta de la República,
porque hay que recordar, y creo que la gobernadora ha Ya aceptado, van a desaparecer la Secretaría la gobernadora ha aceptado que hay un problema económico que para el próximo año, donde va a tener menos participación y que sin duda, seguramente, este endeudamiento, este préstamo que va a pedir de 1,000 millones, bueno, podrían usarse para lo que se está diciendo, pero también para tratar de ver qué es lo que va a pasar con el presupuesto que se va a achicar con participaciones disminuidas el próximo año. Y es un tema a nivel nacional, hay que ver que otros estados de la República también están pidiendo préstamos por esta falta de recursos federales. Entonces, no es exclusivo del estado de Campeche. ¿Qué es lo que apremia para los que estamos de este lado, para los que criticamos, para los que señalamos? Es que desafortunadamente no sería el primero ni el único gobierno en que pide un préstamo y de repente no hay claridad en lo que se ejerce. Y lo que está haciendo este gobierno no es diferente. O sea, vamos para el 5º año donde se está pidiendo una cantidad importante de recursos, donde llevamos 4 años y no vemos una obra importante de este gobierno, donde ha tenido presupuesto cada año, ¿sí? Y ya mencionaron aquí al principio, un año de diagnóstico, un año de obras que no se ven, que a mí me quedó clarísimo ese año de obras que no se ven y nunca se vieron, y llevamos 3, 4 años donde no hay una obra clara de un avance, exceptuando y sacando a un lado el coche, que a pesar con toda la problemática que hay, era algo necesario para la ciudadanía que finalmente iba todos los días a agarrar un camión, pero también hay problemas económicos ahí que se está gastando, no hay una claridad en lo que se está haciendo y ahora hoy vemos que se están pidiendo renovar telemetría, ¿no? Y están pidiendo renovar tarjetas que ya se habían entregado, o sea, te das cuenta enseguida que no hay una claridad ni un orden en el gobierno en cuanto a una planeación en cualquier tipo de programa y proyecto que se esté llevando ahorita. Entonces, estamos hablando de los hechos, de lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuál es la preocupación? Que este presupuesto o este préstamo que se va a autorizar realmente vaya en lo que dicen que se va a gastar. Y dicen por ahí, lo dijeron aquí entre comerciales. El gran problema aquí es que no sabemos realmente en qué se va a gastar el dinero y como somos muy mal pensados, ¿sí? Podemos decir que de esos 1,000 millones de pesos no necesariamente se van a ir a obras y a proyectos, sino desafortunadamente se pueden ir a otros canales en beneficio a un partido político estando ya en un año preelectoral el próximo año, donde en el estado se va a elegir el gobernador o gobernadora en el estado de Campeche, y donde ahí sale la diferencia en la que muchos ciudadanos vemos que pasó en el Congreso, donde el presidente del Congreso parece que no le quería aprobar el préstamo a la gobernadora, porque está muy claro que ahí hay 2 precandidatos o aspirantes a gobernador de 2 diferentes equipos en el partido Morena. Y eso es lo que está pasando, ¿no? Ahí. Si ahí hubiera en ese momento una coordinación en cuanto a su aspirante... En el Congreso hay más. No, hay más, pero visiblemente se ven 2. Pero de ahí sale la diferencia a lo que todos hemos conocido, efectivamente, de Morena. Entonces, para mí me parece lamentable que una serie de elementos, porque si bien es cierto los préstamos ayudan a los estados a desarrollar, cuando necesitan incentivar ciertos programas, ciertos proyectos, que estén en coordinación a nivel federal con otros para habituallar lo que se va a inyectar a nivel nacional, o sea, es cierto, es un tipo de desarrollo. Pero señores, la forma en que se están llevando y haciendo las cosas no son las mejores formas. En la forma está el fondo. Y hoy lo que estamos viendo, sin duda, es diferencias en Morena por este préstamo, que pareciera más allá del préstamo una diferencia política de aspiraciones a la gobernatura del estado de Campeche y que llevan entre las patas al ciudadano, que es el que finalmente va a pagar la deuda de 1,000 millones de pesos, que sin duda también se ha pagado del ciudadano de impuestos de otros préstamos de otros gobernadores que ha tenido el estado de Campeche. Pero bueno, nadie le apuesta a que no se desarrolle el estado, sin duda cualquiera estuviera a favor de eso. Aquí nada más hay que vigilar en qué se va a gastar cada peso y lamentablemente, como dijo aquí la jefa Yola también, aquí el tema también está que los canales de verificación de gastos del estado de Campeche los tiene Morena. Entonces, ¿cómo vamos a verificar realmente cómo está el gasto? Pues en el momento que también los diputados de oposición
se pongan las pilas y realmente sean un contrapeso en la revisión de cuentas que hace la Contraloría del Estado de Campeche. Bueno, Y la auditoría. antes de irnos un corte, tenemos un mensaje de Enrique Jacobo, dice para César, durante 4 años devolvieron dinero porque no lo ejercieron, pero ahora resulta que hay que pedir prestado. Eso sería bueno comentar. Denos precio del kilómetro de carretera, porque decir vamos a hacer carretera sin decir el costo y como ciudadano no poder auditar. 4 millones en promedio. Puedes poner el kilómetro. costo que quieran. Dice, ahora bien, quisiera saber si se considera una persona nacionalista, porque se ve que su discurso es muy apegado a la idea de Andrés Manuel. Y mi última pregunta es saber si se considera socialista o capitalista. Es la izquierda. Abrimos una mesa para Es la resolver izquierda. dudas. Aparte. Abrimos Es- una mesa adicional. Es la izquierda neoliberal. Es la Manuel Atoche Hernández, no deben aprobar el endeudamiento porque la mayoría quiere pesos, dice, se va a ir a la campaña. Bueno, vamos al corte y regresamos con Jack Bay. Jack Bay. Mesa Revuelta regresa con la opinión de sus editorialistas. Mesa Revuelta también tiene un lugar para tus opiniones. Síguenos en Facebook y agréganos en Instagram como NCS Noticias. Electoralmente Bueno, le ya- ha costado a Morena, le va a costar muy No, pero a los cabrón. campechanos nos ha costado un chingo que hayan traído gente. Ya estamos al aire. Ya estamos. Bueno, Bueno, la chorcha acá. un mensaje que nos llegó digo, porque a veces escapan involuntariamente mentadas de madre, ¿no? Involuntariamente. Voluntariamente, pero bueno. Así como sin querer. Sin querer. Bueno, un mensaje que nos envían, dice, de esos 40 millones de pesos que dicen que cuesta el mes, estamos hablando del COSH, si sabemos que el gobierno paga combustible y Movibus choferes, si cada unidad de los 120 camiones gasta en promedio 4,000 pesos diarios en diésel, son 480,000 pesos diarios en un mes cerrado, aproximadamente 15 millones de pesos. Sumado a la nómina, con salario mínimo tasado al 26 de 300 pesos, ¿no? Pero Ya hizo la cuenta, ¿no? De lo que alguien por cuesta ahí la nos dijo operación. que no, que los conductores no dan atención a 400 pesos por turno. Entonces dice aproximadamente 10,000 mensuales, por 120 son 240 choferes, 2,400,000 en nómina. Y pongamos 2 millones mensuales en mantenimiento, sumamos 15 millones más 2,4 millones, más 2 millones, estamos hablando de 19 millones cerrados al mes. 20 para las campañas. Sí, es lo que se paga. Sí, y bueno, esto de la telemetría no les ha salido bien fracaso tampoco, ese, no, porque repartieron unas tarjetas y ahorita están las largas filas en el 29 para otras tarjetas, o sea, Lo interesante sería ver quiénes son los de Movibus. Y convenientemente, seguramente se puede atrasar otro mes más y son otros 40 millones de pesos. Claro, claro. vamos con Jack Valle. Mira, yo quiero comenzar contraponiéndome a la idea que planteaba Cus con respecto a que los diputados del partido están para arropar al gobierno. Creo que es una mala práctica y una mala Yo tradición. no dije eso. Sí, que tenían que ¿Arropar? como que cubrir o... Los de gobierno. Sí. partidos de Lo gobierno. tradicional, Los partidos de lo gobierno. oficial o tradicional es una mala práctica, una mala tradición. Yo creo que, Es funcional. bueno, quién sabe, quién sabe. Así Pero ha al final, funcionado el sistema pero al político. final, yo creo que es una mala tradición porque cada diputado es un ser pensante y una persona que tiene que pues poner sus ideas. Yo estoy en contra, y siempre lo he dicho, de ser unos levantabrazos. Hoy, el gobierno dentro de Morena, pues hay una ruptura lamentable, un desacuerdo lamentable dentro del mismo partido de Morena, lamentable, pero eso no quita el valor que tiene el poder expresar mi opinión con respecto a algo que yo no estoy de acuerdo, aunque sea del mismo partido. A mí me parece que eso es valiente, como lo queramos ver, a lo mejor no congruente para con los del mismo partido, pero me parece una postura valiente. ¿Quién escribió esto? Porque de verdad, en esta época, levantar la mano en contra del gobierno o decir tu propia opinión o lo que tú piensas, pues es mal visto, y eso al contrario debe ser aplaudido. No así
el hecho de haber polarizado dentro de su partido toda la situación que está generando. Me parece que fue un mal momento, pero a mí no me parece que tengamos ¿No te parece que esté mal, crucificarlo? No, al final, en el caso de Antonio y toda su bandada. No, pues se supone que hay división de poderes, ¿no? Está el De eso se ejecutivo, el trata, legislativo, el me judicial parece que ser diputado es de representar no al gobierno o al partido, sino de representar a la ciudadanía y lo que piensa la ciudadanía o lo que puede pensar la ciudadanía. Por ahí yo creo que podemos empezar. Entonces, no estoy diciendo que esté bien Antonio, tampoco estoy diciendo que esté bien Laida. Me parece que es un ejercicio de democracia interno dentro de Morena, que para mí es aplaudible que sucedan este tipo de cosas y no sigan siendo unos levantabrazos los diputados. Sin embargo, a mí sí me parece importante la inversión. Los países más endeudados, los estados más endeudados, son los estados y los países con más desarrollo. Eso sí. ¿Lo ves bien entonces que se endeude? Me parece que es importante. Siempre ha sido importante para todas las obras que se han hecho en el pasado, en otros gobiernos, en otros partidos, genera movilidad económica a un estado que está castigado. Estamos de acuerdo que nosotros los campechanos, tanto Campeche como Aguascalientes y otro estado, son de los que vivimos del gobierno. No hay industria, o sea, no tenemos mucha economía industrial. Entonces, el dinero o la circulación de dinero se genera siempre y se ha generado siempre, lastimosamente, desde el gobierno. Entonces, hacer inversiones desde el gobierno lo que va a generar es una movilidad económica. O sea, seamos realistas. Entonces, viéndolo desde el lado de la ciudadanía, me parece importante. Sí, hay sus detalles como a ver hacia dónde se va ese ojalá dinero. que ese dinero también sea de empresas locales, ¿no? Porque ojalá. La verdad es que, pero a mí me parece que la inversión como sea para el estado en el que estamos, Campeche, en donde dependemos en gran medida del dinero de la circulante del gobierno, me parece que invertir o circular ese dinero va a ser importante para el estado, porque tenemos como una economía paralizada y no de este gobierno, de hace muchos sexenios. Entonces, cada que suceden este tipo de endeudamientos e inversiones, se moviliza la economía, seamos realistas, eso es una realidad, o sea, de verdad nos sucede así y empezamos como a respirar en Campeche, los empresarios, la gente, la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que si bien hay que vigilar en qué se gasta, cómo se gasta, si bien entra la peripecia de que, bueno, viene el proceso electoral, si bien hay que de poner el dedo en el renglón de exactamente en dónde y qué va a aportar el gobierno federal también, porque se supone que es un trabajo en equipo, el Plan Campeche es un trabajo entre gobierno federal y gobierno estatal, se supone. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno federal y qué es lo que va a hacer el gobierno estatal y cómo se va a sumar este proyecto, ¿no? Hay que saber ese tipo de información. Y me parece también que hay gente, evidentemente, como en todo hay cosas buenas, hay cosas malas dentro de este gobierno que no actúa con rapidez como se debiera. Hoy tenemos la inversión del tren ligero, que a mi parecer lo he dicho 1000 veces desde que se empezó el proyecto. El objetivo del tren ligero siempre me pareció que no debió haber sido enfocado al turismo, sino a un transporte público. Sigo esperando que tomen acción para que se convierta en un transporte público que tuviera mucho más utilidad. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecen que el gobierno lo tiene que hacer de manera más acelerada, porque va a suceder, ya la inversión ya está, tenemos que utilizar esa inversión en hacerlo cosas, útil, ¿no? hacerlo útil para Campeche. Entonces, en sí yo creo que sí, definitivamente es buena tener esa circulante de dinero que va a traer esta inversión. Hay que
vigilar en qué se va a poner, en dónde se va a poner, a quién se va a contratar, eso sin duda, pero en el caso de la parte del momento político que está sucediendo en Morena, a mí me parece sumamente interesante. A ver, rapidísimo, porque como dijeran en la Cámara de Diputados, por alusiones. respeto la postura y lo que reflexiona Jack Valle, pero me parece que en las democracias, cuando se inician campañas, y tú eres experto en campañas, planteas un plan de gobierno y llegas con tus diputados o senadores o regidores, según sea el caso y la competencia federal, estatal o municipal. Y pongo ejemplos. Llega en Estados Unidos un gobierno, un presidente republicano, su bancada, parlamentarios republicanos apoyan sus proyectos porque se supone que impulsan una visión de gobierno. En el caso local, voy al caso local, cuando hicieron campaña los de Morena, plantearon un proyecto de gobierno y esos diputados llegaron con ese plan. Que no se quieran poner, que estés en desacuerdo con algunas cosas de tu gobierno, lo puedes plantear. Sí, petit comité. Eso Adentro. Sí. No estoy de acuerdo, gobernadora, por esto y por Así esto. es, no exhibirlo. Pero hacerlo públicamente habla de una gran división, de un error político grave, porque estás enfrentando a tu gobernadora, estás ninguneando a tu gobernadora. Eso es para ti, Antonio Jiménez. Y otra. Que me estás viendo. El crédito, sí está bien para desarrollo, pero el crédito se hace con planeación al inicio o a mediados de tu gobierno, no ya cuando te vas ese crédito que pides, estás dejando atorado al que viene, pero además no se sabe cómo vas a administrar ese dinero, porque ya te queda poco tiempo. Lo más seguro es que lo uses para lo que se ha dicho en esta mesa, para campañas. Sí, fíjate que yo estoy de acuerdo. Con respecto a lo que estás diciendo, Antonio, me pareció que la forma fue el error, el polarizar fue el error, no decir que él no estoy de acuerdo, está bien, debió haberlo hecho en corto, y creo que el error fue polarizarlo, hacerlo tan mediático. Claro. Bueno, si se atrevió a hacerlo, sabiendo, porque no creo que sea ningún ingenuo que no sepa el costo político de haberlo hecho público, pues es que está quemando sus naves. La pregunta es ¿por qué? Porque ya lo iban a quitar. O porque está de acuerdo con el que es el candidato del otro equipo, que es el Pablo Gutiérrez Lazaruz, el alcalde de Carmen. Yo con lo que dice Jack, estoy de acuerdo en cuanto a que la deuda siempre es un instrumento para cualquier gobierno de desarrollo. Eso lo comenté al principio. El problema con esta deuda, el problema con esto que está enviando la gobernadora al Congreso para que se apruebe, es que no está bien pensado, que no queda claro, que genera mucha incertidumbre, que genera muchas dudas, que finalmente no han podido justificar realmente hacia dónde se va a ir esto y qué vamos a ganar los campechanos. Si vamos a pedir prestado, lo que esperaríamos es que haya un impacto verdaderamente importante, porque esto lo vamos a pagar 20 años. Esto no es un dinero regalado que se viene del cielo, es un dinero que se va a pagar. Sobre todo estaba haciendo énfasis de que nos heredaron deuda los que se fueron. Dice, pues tú también vas a heredar deuda, ¿no? Pero independientemente de eso, o sea, vas a contratar 1,000 millones de pesos que nos van a costar más de 2,000 millones en 20 años que vamos a estar pagando. Y a costa de este dinero vamos a dejar de hacer otras. Entonces tendría que ser algo bien pensado para que nos ayude a levantar la economía. Y eso es lo que no está pasando. Ahorita César comentó una serie de inversiones federales. La inversión en vivienda, qué bueno, es una inversión federal. La inversión en el acuaférico, qué bueno, es una inversión federal. Esas no nos están costando. La inversión en la Rosario Castellanos, esta universidad, qué bueno, que por cierto ya no va a ser en ciertos terrenos y nos acabaron mandándola a otro lado porque perdieron legalmente, ¿no? Entonces, eso qué bueno, son inversiones federales, esas no se discuten, bienvenidas, son dinero que nos viene a sumar a los campechanos. El problema, pero no queramos justificar esta deuda con esas inversiones federales, porque esa deuda debe de tener un objetivo concreto, independientemente de lo que el gobierno federal vaya a hacer aquí, porque nos va a costar. Y eso es justamente lo que molesta a la gente. Molesta que nos quieran ver la cara de tomar 1,000 millones de pesos sin tener la claridad en qué está para esto. El secretario de Finanzas ha dicho, va a ir a 9 tramos carreteros. No son carreteras nuevas, es importante decirlo. No se van a construir nuevas carreteras, ni siquiera se van a
rehacer carreteras completas. Son tramos, son 200 kilómetros, 200 y feria kilómetros en distintos puntos del estado que se van a estar bacheando, rehabilitando, ¿sí? En todo caso, no es crear nuevas carreteras. Cosa curiosa, ninguno de estos tramos carreteros está ligado a un centro de producción agropecuario como tal. Entonces, no hay esta relación que digas, es que de ahí va a salir la leche para la planta pasteurizadora, de ahí va a salir la carne, de ahí va a salir la producción de arroz o de maíz o de soya. Ninguna, porque son tramos aislados unos de otros y en áreas que no están, digamos, reconocidas como los grandes centros de producción agropecuaria en Campeche, que están perfectamente identificados, ¿sí? Se dice que va a ir esto para apoyar a las empresas locales. No lo hicieron en 4 años. ¿Qué nos quiere? ¿Cómo queremos creer que lo van a hacer en este año? Por otra parte, algo muy irresponsable también. La forma en que se va a pagar esta deuda de 1,000 millones de pesos es con las participaciones federales. Así lo dice la propuesta que enviaron al Congreso. Se va a pagar con el dinero federal que vamos a recibir. Lo único curioso es que las participaciones federales están en caída libre, están en picada, estamos perdiendo dinero. Este año, por primera vez, estamos perdiendo dinero de lo que nos manda la participación. Entonces, ¿cómo vamos a pagar algo si no estamos teniendo la certeza de que vamos a estar teniendo ese dinero? Se va a acabar pagando con dinero local y eso nos va todavía a afectar más en esto, ¿no? Entonces, la verdad es que todo esto nos genera muchas dudas. ¿Por qué otros estados, como dijo bien Pepe, están pidiendo préstamo? Es un tema generalizado, Yucatán lo está haciendo también. Lo están haciendo porque no va a haber dinero federal, Entonces tampoco va a haber plan Campeche, para acabar de cerrar. Bueno, cerramos con César. Muy rápido, si no lo respaldara la CEMIC como constructores campechanos, yo creo que entonces sí estaríamos en el tenor que señala Ricardo Medina, de que este crédito no se va a hacer con justamente empresarios campechanos, pero la CEMIC ha salido y otras cámaras empresariales también en el estado. Y por otro lado, una de las carreteras que, por ejemplo, señalaba Ricardo que no se van a hacer y que sí están planeadas y que sí están contempladas, es justamente la que va de Jopelchen a Ixpujil. Esa carretera por la que transitan muchas y muchos maestros todos los días para llegar a sus centros de trabajo, entre otras. Y los centros de distribución, tal vez no lo sepa porque no está enterado sobre el Plan Campeche, sí hay nuevos lugares de distribución y de acopio para el Plan Campeche y es ahí donde justamente se va a inyectar el dinero. Vaya, entiendo la postura de la oposición, entiendo la postura que se vierte aquí, pero no tampoco caigamos en justamente en tratar de mentirle a la gente y de señalarlo. Sí hay nuevos centros de distribución y también hay nuevos centros de distribución de riego donde justamente van a compactar todo lo generado. En este es uno. Otro, si esta postura que señala el PRI es justamente la que representan en el partido, es la que yo quiero ver reflejada en los votos de los diputados del PRI. Y si no, lo estaremos viendo el próximo martes aquí en Mesa Revuelta. Bueno, antes de irnos, Fernando Flores, todos sabemos que la deuda es para la campaña y nada más. Manuel Atoche Hernández Góngora, toda la razón, el tío Rich dice. Edmundo Dantes se le dijo a Laida, la mejor manera de guardar dinero es enterrándolo. Hagan carreteras, pero nuevas, pero no hizo caso hasta que se están yéndose. Edmundo Dantes, la CEMIC está vendida. Pues ya nos vamos. Agradecemos a Yolanda Valladares, Alberto Kutz, Jack Valle, Ricardo Medina, César González, gracias. José Segovia, buen día. Hijo de Beto, por cierto. Pero sobre todo usted, que nos vio en su hogar. Nos vemos el próximo martes en otra Mesa Revuelta. Las personalidades más importantes de la noticia están en Radio Fórmula Campeche, abriendo la conversación. Porque hoy más que nunca se necesita tener un lugar para que los polos opuestos se encuentren y enriquezcan la democracia. El próximo martes, los invitados de Mesa Revuelta regresarán a Radio Fórmula Campeche, el lugar de la información.